doctor Rodrigo Borja, expresidente de la República. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estábamos con muchas ganas de conversar con usted. Se ha especializado usted, se ha dedicado más a los temas internacionales. Me he comprometido a no tocar muy a fondo el tema de la política ecuatoriana y créame que le entiendo, pero sobremanera, porque meterse en este huracán de opiniones y de agresiones, pues es algo que no muchos quieren, si no puedo decir si nadie quiere, aunque a algunos les toca. Pero quisiera conversar qué ha estado haciendo todos estos años. Hemos escuchado mucho de su diccionario político, cómo vaya, cuántas páginas tiene, cuántas palabras, cuántos conceptos ha definido. Bueno, he definido 2000 conceptos y la enciclopedia tiene en este momento 8600 páginas y entrará en las próximas 48 horas en México ya en imprenta. Ahora pues es el fruto de 19 años de pasar entre 12 y 14 horas diarias escribiendo y investigando materias para incorporar a la enciclopedia. He pasado exactamente en febrero pasado 19 años, dedicarme entre 12 y 14 horas cada día al trabajo de mi enciclopedia. ¿Cómo ha sido utilizada su enciclopedia? ¿Cómo ha contribuido, digamos, al estudio de las ciencias políticas? Bueno, ha sido muy utilizada, especialmente en España y en otros países de América Latina. Con frecuencia, cuando dicto conferencias del exterior, hay 4 o 5 o 6 estudiantes que llevan la enciclopedia para que yo les ponga una dedicatoria. Esa es la compensación para tanto tiempo de trabajo. Pero parecido, mi mujer ya creía que yo estaba para el manicomio. Me imagino, porque no he ido al cine por 19 años. Solamente fui a la película Avatar, porque en la medida en que era una incorporación de nueva tecnología a la cinematografía, me interesaba para efectos de la enciclopedia, porque hay la entrada a cine, entonces está toda la historia del cine. Y obviamente uno de los hitos de esa historia es la película Avatar. Pero no, si alguien me invitaba a almorzar me excusaba porque perdía 4 horas de escribir mi enciclopedia. Entonces ya mi mujer creía que yo estoy listo para ir al hospicio. De una al manicomio. Sí. Pero bueno, últimamente, en cambio, sí se le ha visto un poco compartiendo un poco más con su familia y con la sociedad, ¿no? Entonces eso quiere decir que, digamos, o ya domina la materia o el trabajo ya está disminuyendo cada día. Claro, es que ya estoy concluyendo, es decir, tengo que terminar en 2 o 3 días ya la última parte de envío a México, las últimas páginas, y con eso queda terminado mi trabajo y espero que salga de aquí a un mes en la editorial mexicana ya la enciclopedia en su 4ª edición. ¿Cuáles han sido los términos que usted ha encontrado como novedosos, como distintos, que tal vez reflejan ese cambio en la política de los últimos años? Bueno, pues que yo pongo en mi enciclopedia todo tema que tiene que ver directa o indirectamente con la teoría o la praxis política. Entonces ahí están todas las religiones, las principales teorías económicas, la revolución digital y electrónica de nuestros días que ha revolucionado la sociedad y la vida de las personas. Preveo que nos acercamos a la 3ª revolución industrial, que se va a llamar la revolución nanotecnológica, porque se está descubriendo que partículas pequeñísimas, ínfimas, pueden ser combinadas para crear nuevos cuerpos, nuevas materias primas, mucho más eficientes, más resistentes para efecto de la industria. Entonces yo preveo que nos acercamos a la 3ª revolución industrial en la historia humana. Como usted sabe bien, la primera fue la de las grandes máquinas de comienzos del siglo XIX y terminación del siglo XVIII. La 2ª revolución industrial fue precisamente la de los aparatos digitales, que ha revolucionado el planeta. Y nos acercamos a la 3ª revolución industrial desde mi punto de vista.
Dentro de todo lo que usted ha tenido que sentarse a pensar, yo me pregunto si fue fácil definir lo que es política ecuatoriana. ¿Tiene una definición, doctor Borja? Porque yo creo que es muy particular lo que sucede aquí en nuestro país. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, es un hombre con un finísimo sentido del humor. Y en una conferencia que le escuché hace unos 2 o 3 años, decía al público: hay 3 maneras de hacer política en el mundo: la capitalista, la comunista y la ecuatoriana. ¿Tanto así? Sí. O sea que no hemos definitivamente, es que no podemos pasar desapercibidos. Sí. Esto es una cosa única lo que sucede aquí. Pero no me traiga a la política ecuatoriana, de la que me separé hace casi 9 años. ¿La experiencia fue tan mala, doctor? No, sino que cambié. Yo hice por 50 años política, desde mi primera candidatura a la presidencia del Consejo Estudiantil del colegio, y que perdí por 3 votos. Después ya hice para los estudiantes de la Facultad de Derecho, la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho, donde en cambio gané. Entonces hice 50 años de política, tuve adentro 50 años la pasión política. Y de pronto he sustituido esa pasión por la de escribir la enciclopedia, ya le cuento. 12 y 14 horas sentado frente a la computadora escribiendo la enciclopedia. Conversábamos en un momento en que me pude encontrar con usted y yo le preguntaba si dentro de su enciclopedia, por ejemplo, tiene definido los nuevos conceptos o supuestos nuevos conceptos, como por ejemplo el pelucón, la partidocracia, la revolución ciudadana o el socialismo del siglo XXI. Por ejemplo, el pelucón ya está incluido en su enciclopedia. El pelucón está en la primera edición de mi enciclopedia, porque pelucón fue un invento chileno del siglo XIX. Los chilenos llamaban a los conservadores, que eran muy confesionales, muy admiradores de las monarquías, les llamaban los pelucones. Y ellos, en cambio, a los liberales del siglo XIX en Chile les llamaban pipiolos. Incluso hay un libro que se llama Pipiolos y Pelucones, es una novela histórica y política chilena. Así que ese fue un invento de los chilenos de hace 200 años, esto de los pelucones, y toda esa historia está desarrollada en mi enciclopedia, bajo la entrada pelucón. Hacía atribución a todos estos conservadores políticos que usaban estas pelucas gigantes, blancas, llenas de churros. Claro, en las cortes europeas, durante el tiempo del absolutismo monárquico, entonces, pues los altos jerarcas de la Iglesia, los altos jerarcas del gobierno, incluso los altos jerarcas militares usaban peluca. Y había una especie de concurso entre los peluqueros para producir las más vistosas y hermosas pelucas para vender a estas personas de los círculos, digamos así, oligárquicos de aquel tiempo. Iba a decir algo, pero mejor no digo, referente a los círculos. Pero ¿la partidocracia fue en algún momento un concepto positivo? Porque hoy es tan negativo que a uno le digan, o que a cualquier persona le digan que pertenece a la partidocracia ecuatoriana. Bueno, también está en mi enciclopedia desde la primera edición. Esa palabra se inventó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, para designar la fuerza de los 2 partidos, el socialdemócrata y el conservador social cristiano, la fuerza de los 2 partidos en la reconstrucción de Alemania, que quedó casi absolutamente destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en sus comienzos, la palabra partidocracia tenía una connotación positiva, elogiosa. Era el esfuerzo que desde el poder hicieron estos 2 partidos alemanes para levantar a su país desde las ruinas dejadas por las bombas de la segunda conflagración mundial. ¿En qué momento se cambió el concepto y se volvió negativo? ¿O esa también ese es un mérito ecuatoriano nomás? A lo mejor es una forma ecuatoriana de hacer política, claro. Pero, digamos, no se referiría al concepto inicial. ¿Estaría mal utilizado? ¿O será que aquí en algún momento logramos eso, cambiar conceptos? Ojalá podamos.
Doctor, algo de lo que creo que no un analista político como usted, un estudioso, no podrá sustraerse, es de lo que está sucediendo en América Latina. Digamos, hay varios países ahora pensando o proponiendo dar un giro hacia el socialismo del siglo XXI. Ahí ya no estamos hablando solo del Ecuador. ¿Usted tiene definido ese concepto también? ¿Cómo lo haría? Bueno, los sectores conservadores, cuando se pronuncia la palabra socialismo, se refieren exclusivamente al marxismo. Lo mismo pasa con los marxistas, creen que el único socialismo es el suyo. Pero la verdad es que la palabra socialismo, el concepto socialismo, tiene una gran fecundidad y se han producido una serie de versiones del socialismo. Entonces tiene, por ejemplo, la socialdemocracia, que es una ideología exclusivamente del norte de Europa. Hay el marxismo, que se extendió por muchos lugares del planeta años atrás. Hay el socialismo democrático, que combina el cambio social con la libertad, con el respeto a la libertad, enmendando lo que ocurrió con el marxismo, que implantó la seguridad económica, hizo transformaciones de orden social muy importantes, pero al precio de sacrificar la libertad y los derechos de los seres humanos. Entonces el socialismo democrático ha tratado de evitar eso y hacer el cambio social y crear la seguridad social y económica para la comunidad, pero sin alterar las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos. Entonces hay una cantidad de versiones socialistas. La socialdemocracia, el socialismo democrático, el laborismo inglés, el marxismo en sus diversas versiones. Pero ¿y el del siglo XXI en cuál de esas áreas se catalogaría? ¿En cuál de esas definiciones? Para eso usted tendría que hablar con uno de los ideólogos de este socialismo. Ojalá fuera posible hablar con ellos. Pero de todas maneras es una corriente que ha tomado fuerza en varios países. Está Venezuela, está Argentina, también Bolivia. En este siglo XXI hay espacio para hablar del socialismo, un socialismo parecido al cubano. ¿Podría dar resultado en esta nueva era? El socialismo cubano es socialismo marxista. Lo que pasa es que aquí se habla, ¿no?, de socialismo cubano, ¿no?, de una política que se parezca mucho a lo que sucede en la isla, en donde todos supuestamente tienen educación, en donde todos tienen una igualdad de oportunidades, que es lo que se quiere, es lo que se pinta que se podría dar en estos países americanos. Un día en que me invitó el presidente Bush, padre, no el hijito, el padre, me invitó a jugar tenis en la Casa Blanca, discutíamos sobre el tema. Entonces él tenía muy mal concepto del socialismo cubano. Y yo le decía, mire, si usted o yo vamos a vivir en Cuba, vamos a bajar nuestro nivel de consumo. Pero si la gente pobre de América Latina va a vivir en Cuba, va a mejorar su nivel de consumo y su seguridad jurídica. Porque nuestra gente pobre no tiene la seguridad de encontrar un hospital para sus hijos, no tiene la seguridad de encontrar trabajo si hoy pierde el que tiene. Mientras que en el régimen de Cuba sí, la gente pobre tiene esa seguridad, sabe que no le va a faltar un hospital, sabe que no le va a faltar una escuela para sus hijos y que no le va a faltar opciones de trabajo. Y entonces hay eso, claro, los sectores medios de alto consumo, ir a vivir bajo ese régimen es bajar su estatus social. Pero para la gente pobre que camina por las calles, que no tiene trabajo, que vive en la tortura de no saber si mañana va a tener un hospital en caso de enfermedad para sus hijos, mejora su estatus bajo el régimen de Cuba. Ahora, claro, yo no estoy de acuerdo con la supresión de las libertades. Yo creo que los derechos humanos tienen que compatibilizarse con el socialismo. Y el resultado de esa operación es el socialismo que nosotros pretendimos crear en nuestro partido hace 35 años, el socialismo democrático. Socialismo que los medios de prensa injustificadamente llamaban socialdemocracia. No, la socialdemocracia es una versión socialista
inventada y aplicada en los países nórdicos europeos. Y en el sur de Europa no hay socialdemocracia. El socialismo español, el socialismo portugués, el socialismo italiano en el sur ya son socialismos, no son socialdemocracias. Doctor, ya que habló de libertades, usted, ¿cuál es la definición que le da a la libertad de expresión en estas épocas de convulsión? Bueno, pues eso es muy elemental, es la posibilidad de pensar, expresarse y actuar sin restricciones. Y la posibilidad de restringir ese derecho se puede tener cabida dentro de una política, digamos, progresista o del siglo XXI? No, pues yo creo que la libertad de pensar es una fuente de la fecundidad. Se puede pensar todo y ahí nacen los proyectos. Le insisto, esto se vio muy claramente en el hundimiento de la Unión Soviética. La falta de libertad de pensar y de actuar empezó a deprimir el sector productivo. Y llegó un momento en que la Unión Soviética y los países de su bloque empezaron a producir baja calidad y baja cantidad de bienes y servicios, y entonces vino el colapso definitivo de ese país y de todos los de su bloque, que se disolvieron y cambiaron de orientación. Los derechos humanos son un valor que no puede ser desconocido por ningún gobierno, por ninguna religión, en nombre de ninguna postura ideológica. Y precisamente pues esa restricción de libertades que no funcionó en Rusia o que produjo la caída de Rusia como país comunista, también fue una de las causas para que los países árabes causaran la revolución de la que hemos sido testigos en este año. Y no quisiera irme sin preguntarle, porque he leído mucho sus análisis internacionales, sobre cómo ve en el 2012 a los países de la primavera árabe. Tienen un reto enorme de poder reconstruirse luego del caos que han vivido y de estar por años, 30, 40 años, pues bajo regímenes absolutamente totalitarios, y pues ahora tienen ese despertar, pero el reto está en poder aprovechar ese despertar. Claro. Lo que hoy ocurre en los países árabes es lo mismo que ocurrió, o el equivalente de lo que ocurrió en los países de Occidente después del largo periodo del totalitarismo, de la monarquía absoluta, con la Revolución Francesa. Vino la Revolución Francesa a liberarnos del poder autoritario de los monarcas, del poder autoritario de la Iglesia, a proclamar el laicismo, la no injerencia de las religiones en el hacer político, y fue la gran Revolución Francesa que civilizó a todo el mundo de Occidente. No llegó al Oriente, no llegó a los países árabes. Ellos siguieron viviendo como desde la época de Mahoma en el siglo VI, cuando nació el islamismo y se escribió el Corán. Entonces siguieron viviendo, sometiendo toda la existencia, todo el poder, la justicia, la prensa, todo bajo el poder omnimo de los clérigos de la religión musulmana. Entonces, eso que ha durado 10 siglos o más, está cambiando. Han surgido ya los pueblos desde abajo, sin líderes, comunicados a través de los medios, los pocos medios electrónicos que poseen, y se han lanzado a la calle para derrocar a esas oprobiosas y deshonestas dictaduras que se robaban toda la plata del Estado como suya, las familias reales de esos dictadores que, como usted dice, estuvieron 40 años. Se acaba de saber, por ejemplo, que Gaddafi tiene entre 4.000 o 5.000 millones de dólares robados a su pueblo en bienes inmuebles, edificios y casas en Inglaterra. Sí, ahí lo difícil es creer que un país como el nuestro pueda apoyar a esos líderes, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, como le digo, ¿cómo ve usted el 2012? Es un año en que se convierte en un reto para estos países de la primavera árabe, para Libia, para Egipto, para Túnez. ¿Podrán reconstruirse realmente en países con una democracia que respete los derechos de su gente? Va a ser muy difícil, ahí va a haber mucha convulsión, porque
son pueblos completamente sometidos, fueron pues completamente sometidos, hoy están insurgiendo, pero hay varias corrientes y están saliendo liderazgos contrarios, y el islamismo también quiere resurgir, entonces va a haber choques muy fuertes en el futuro inmediato hasta que se estabilicen todos esos países. El islamismo, pues el temor es que sea un islamismo extremista, pero hay quienes opinan que el islamismo que está creciendo dentro de estos países de la primavera árabe no es tan extremista, es decir, es tolerante y puede estar abierto a la posibilidad de hacer gobiernos democráticos. Ojalá, porque el islamismo que ha regido en esos países es terrible. Le convencen a un niño de 12 años que se ponga un cinturón de explosivos y que lo haga estallar en un lugar policial. Y él, claro, el muchacho salta en pedazos, pero le dicen, tú vas a ir directamente al cielo junto a Alá si haces ese acto. Entonces, esa es la explicación del terrorismo árabe que hemos visto en los años pasados. Bueno, se me queda la pregunta de qué futuro le ve a Siria, que es el país sobre el que los ojos del mundo están en este momento. Se me terminó el tiempo, doctor, pero quiero agradecerle muchísimo por esta conversación. Ha sido muy interesante pues volver a verlo públicamente. Como usted mismo dice, se ha escondido de todo el mundo, pero pues... No, es que yo me retiré hace 8 años definitiva e irrevocablemente de la vida política y no voy a retornar a la vida política. Estoy dedicado a hacer mis investigaciones y a dar conferencias en el exterior. He dado alrededor de 320 conferencias en estos 18 años en diversos países de América Latina, Europa, Asia y también unas en África, ¿sí? Bueno, pues yo le comprendo, le entiendo, pero sí debo decirle que lo lamento mucho, porque en momentos de crisis como las que hemos atravesado aquí en el Ecuador, sí sería interesante que ojalá expresidentes pues que pudieron haber aportado en algo a nuestro país o en mucho a nuestro país puedan también salir a opinar y poder darnos también un poco una guía sobre a dónde debe dirigirse nuestra opinión y tal vez el futuro de nuestro país. Ojalá quisieran consultar con personas como usted, que ahora pues está alejado de la política ecuatoriana, pero que está haciendo grandes contribuciones pues al estudio de la política y al tema internacional en el mundo. Gracias por sus palabras, Janet. Gracias, doctor Borja.